Hola, qué bueno saludarlos nuevamente desde nuestro canal católico. Esto dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a hacer nuestro ejercicio de catequesis sobre el Evangelio del próximo domingo 29 de octubre del año 2023. Pero como siempre, pidámosle a nuestro Padre Celestial, en nombre de su Hijo Jesucristo, que active en nosotros el Santo Espíritu que nos dio en el bautismo, para que esta catequesis se haga como Jesús quisiera y merece que sea realizada. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mas los fariseos, al enterarse de que había tapado la boca a los saduceos, se reunieron en grupo. Entonces uno de ellos le preguntó con ánimo de ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Él les dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como siempre, empecemos diciendo que en cuestiones de doctrina, de fe, de catequesis, pues hay que desterrar de nuestro vocabulario ese yo creo, yo pienso, a mí me parece, porque no es lo que uno piense, no es lo que uno crea, no es lo que a uno le parezca, es lo que está escrito, es lo que ha enseñado Cristo, porque el numeral 427 es muy claro: solo Cristo enseña. Entonces, vámonos al magisterio de la Iglesia. Vámonos de una vez al numeral 2083 del Catecismo de la Iglesia Católica. Miremos lo que dice este numeral acerca de este santo evangelio. Dice: Jesús resumió los deberes del hombre para con Dios con estas palabras: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22:37. Claro, el evangelio que hoy nos ocupa. Continúa el numeral 2083. Estas palabras siguen inmediatamente a la llamada solemne: Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Dios nos amó primero. El amor del Dios único es recordado en la historia de las 10 palabras. Los mandamientos explicitan a continuación la respuesta de amor que el hombre está llamado a dar a Dios. Vemos entonces cómo es de claro el catecismo y cita textualmente este evangelio. Entonces, el Señor nos está diciendo ni más ni menos: amarás al Señor con todo tu ser. Lo que pasa es que a veces nos preguntan qué es el ser y damos respuestas muy filosóficas, muy bonitas, pero muy pocas personas aciertan o saben o definir qué es el ser, ¿no? Y resulta que el Evangelio lo está definiendo, nos está dando 4 elementos que forman el ser: alma, corazón, mente y cuerpo. En algunas Biblias dice en vez de cuerpo fuerzas, pero es lo mismo. Entonces repito, el ser es la sumatoria de alma, corazón, mente y cuerpo. El Señor nos está diciendo: amarás al Señor con todo tu ser. Empecemos entonces a desmenuzar esto. ¿Qué es el alma? El alma es el motor del cuerpo. Todo ser viviente tiene alma, ¿no? ¿Un animal tiene alma? Sí, diferente a la del hombre, pero la tiene. ¿Por qué?
Porque en el alma en el alma del hombre hay las tres potencias divinas, ¿no? Que son memoria, intelecto y voluntad. Eso es lo que forma el alma, la memoria, el intelecto y la voluntad. Memoria, inteligencia y voluntad, como quieran llamarlo. Es allí donde reside la semejanza con Dios, ¿no? Estas tres potencias deben estar en orden a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como caminos reales para estar yendo y viniendo al cielo. Entonces, en el alma, memoria, intelecto y voluntad. ¿Qué hay en la memoria? En la memoria hay información. Lo mismo que en una memoria virtual, ya sea una USB, un disco, en fin, la memoria del computador, la memoria del celular. Hay información, datos. En nuestra alma está llena de información, ¿no? Buena o mala, pero está llena de información. En base a esa información que hay en la memoria funciona la inteligencia. ¿Por qué? Porque en la inteligencia hay discernimiento, es el discernimiento, pero el discernimiento, la fuente del discernimiento es lo que hay en la memoria, o sea, la información que uno tiene. Y de acuerdo a ese discernimiento, apoyado en la información de la memoria, es que salen los actos, o sea, la voluntad. O sea, la memoria es información, la inteligencia es discernimiento y la voluntad son los actos. De suerte pues, de suerte pues, de suerte pues, que nuestros actos están de acuerdo a lo que hay en nuestra memoria. Porque de acuerdo a lo que hay en nuestra memoria viene el discernimiento. Entonces, uno tiene que tener información de su vida profesional. Si uno es ingeniero, pues tiene información de ingeniero. Si uno es médico, tiene información de médico. Si uno es policía, tiene información de policía. Si uno es docente, si uno es vendedor, si se es ama de casa, si se es pensionado, si se es trabajador activo, sea lo que sea, si se es esposa, si se es madre, si se es esposo, si se es padre, ocupe el rol humano que ocupe el rol profesional que ocupe, tiene información, ¿no? Pero, si no tiene esta información en orden a Dios, su razonamiento, su discernimiento siempre irá a ser bajo, determinado, ¿no? Sin trascendencia. Entonces, cualquiera que fuera la información que uno tenga, ¿qué es lo ideal? O sea, ¿qué es lo correcto? Tenerla en orden a Dios, ya sea información técnica, científica, económica, etcétera, etcétera, ¿no? Porque entonces, si los discernimientos de uno van a estar totalmente separados de Dios, van a ser discernimientos siempre, siempre humanos, determinados, ¿no? Sin ninguna trascendencia. Entonces nuestro actuar nunca va a estar en la voluntad de Dios. Nunca va a estar. Entonces, cuidado con eso. Cuidado con eso. Sea el conocimiento que tengamos, tengámoslo en orden a Dios. Miremos a Dios, descubrámoslo en cada conocimiento que nos llega, sea del género que sea científico, académico, filosófico, artístico, el que sea. Veamos a Dios en ese conocimiento para que nuestro discernimiento sea en orden a Dios y así nuestro obrar sea en orden a Dios. ¿Qué hay en el corazón? El corazón es la base, es la sede. El corazón es la sede de los sentimientos. Miremos qué nos dice el catecismo del corazón, ¿no? Ese segundo elemento del ser. Numeral 368 del catecismo de la Iglesia Católica. Dice, la tradición espiritual de la Iglesia, oiga pues, la tradición espiritual de la Iglesia también presenta el corazón en su sentido bíblico. De lo más profundo del ser, oiga pues, de lo más profundo del ser, donde la persona se decide o no por Dios. Es en el fondo del corazón donde la persona se decide o no por Dios, porque en el corazón está la sede de los sentimientos, está la capacidad de amar, está la capacidad de atar y desatar, ¿no? Muy bien, también el numeral 2562 nos dice algo acerca del corazón. 2562, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? Numeral 2562. ¿De dónde viene la oración del hombre? Cualquiera que sea el lenguaje de la oración, gestos y palabras, el que ora es todo el hombre. Sin embargo, para designar el lugar de donde brota la oración,
Las sagradas escrituras hablan a veces del alma o del espíritu, pero con más frecuencia del corazón, más de 1000 veces se habla del corazón como fuente de la oración. Continúa el numeral 2562. Es el corazón el que ora. Ojo, lo está diciendo el numeral 2562 del Catecismo de la Iglesia Católica. Es el corazón el que ora. Si éste está alejado de Dios, la expresión de la oración es vana. Continuemos. Ya tenemos el alma, ¿no? Ya tenemos el corazón, la mente. ¿Qué hay en la mente? En la mente hay pensamientos. En la mente hay pensamientos. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar para hablar de una verdadera conversión. Una verdadera conversión es cuando ocurre la metanoia, esa palabra griega que nos enseña Pablo, el apóstol Pablo. Cambio de mentalidad, cambiar la manera de pensar. O sea, pensar en orden a Dios siempre, así sean los pensamientos que sean, si son pensamientos laborales, si son pensamientos en la casa, pensamientos de orden científico, de orden académico, filosófico, del que sea, hagámoslo en orden a Dios, ¿no? Y ya está el cuerpo, donde están las fuerzas, el obrar, el caminar, el moverse, el hacer esto, el hacer lo otro, el hablar. Podríamos decir que las tres fuentes del obrar son los pensamientos, palabras y obras. Yo cuando estoy pensando, estoy obrando ya, estoy obrando de pensamiento. ¿Sí? Cuando estoy hablando, pues estoy hablando de palabra. Y cuando me estoy moviendo, trabajando con las manos, en fin, caminando y demás, estoy hablando de obra, ¿no? Bien, eso es el ser. Ese es el ser, ¿no? Entonces hay que amar a Dios con todo el ser, con todo esto que acabamos de ver. Es el primer mandamiento. Es el primer mandamiento y está en orden a Dios. En orden a Dios. Antes de continuar, porque son dos mandamientos que nos manda el Señor, ya vimos el primero, amar a Dios con todo el ser. Dios está mostrando, el Señor nos está mostrando que el amor verdadero tiene forma de cruz. Porque el amor verdadero está clavado en dos maderos, uno vertical y uno horizontal. El amor vertical, que es el más grande, el más largo, está en orden a Dios. Sale de la tierra y llega al cielo. El amor al prójimo es el madero más corto, el horizontal, que es como amamos a las criaturas, a nuestros hermanos. Por eso Jesús dice, el amor a Dios tiene que ser superior al amor a las criaturas. Por eso dice el Evangelio tan claramente, primero amarás a Dios con todo tu ser y luego dice, amarás a tu prójimo, ¿no? Porque cuando nosotros ponemos el amor humano por encima del amor divino, es como si pretendiéramos colocar el cuerpo de Cristo en el madero pequeño. No va a caber. No va a caber porque el amor de Dios, el amor a Dios es más grande que el amor a los humanos. ¿De acuerdo? Entonces, el amor a Dios siempre tiene que ser más grande que el amor a los hermanos. Por eso el Evangelio dice, el que no me ame a mí, más que a la mamá, que al papá, que a los hijos, etcétera, etcétera, no es digno de mí. Esto es muy claro. Entonces, continúa el Santo Evangelio. El segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Nuestro querido Papa Benedicto XVI, ese gigante de la teología y de la santidad, ese varón de la fe, ese gran defensor de la fe católica, de la doctrina de la Iglesia Católica, ¿no? Sí, que habla sin ambigüedades, que habla sin rodeos, ¿no? Y que valientemente se enfrentó a toda la masonería eclesiástica, a todo el comunismo eclesiástico, se enfrentó para defender la doctrina de la Iglesia Católica. ¿Sí ven? Ese hombre tradicionalista, él dijo, todo el que se adhiera a la verdad corre el riesgo de exponerse a la excomunión social. Ese querido Papa Benedicto XVI le dio 3 categorías al amor humano. 3 categorías le dio: el ágape, el filio y el eros. El ágape es el amor entre amigos. El amor entre amigos. Hay que amar los amigos, sí, pero como amigos, o sea, el ágape, el compartir. El filiación es el amor entre familiares.
el amor de padres a hijos, de hijos a padres, el amor entre hermanos. Y el eros es el amor entre esposos. Eros viene de erotismo. No podemos confundir estos amores. Yo no puedo amar a los amigos, a las amigas con el eros, porque el eros es solo para mi esposa. Es solo para mi esposa, ¿no? Y el eros solo es permitido desde el punto de vista bíblico, pues, ¿no? Desde el punto de vista de la doctrina de la fe católica, el eros solo es bien visto ante Dios entre un hombre y una mujer cobijados por el santo mandamiento del matrimonio. Esto sonará muy anticuado, muy retrógrado, pero es que no son palabras mías, son palabras de Dios, es la doctrina de Cristo. Y la iglesia solo puede tener una doctrina, ¿cuál? La de Cristo, porque Cristo solo tiene una doctrina, ¿cuál? La del Padre. Bien, entonces ese es el evangelio del domingo. Amarás a Dios con todo tu ser y al prójimo como a ti mismo. Pidámosle al Señor, pidámosle al Señor que nos dé la gracia de amar adecuadamente, porque entre otras cosas, perdónenme la expresión que puede sonar un poquito brusca, no podemos amar como nos dé la gana. No, no podemos hacerlo, porque Cristo dijo, amados los unos a los otros como yo os he amado. Cristo nos dio el ejemplo del amor. Cristo dijo, amados los unos a los otros como yo os he amado. Yo soy el maestro del amor. Y no hay amor más grande que el que da la vida por un amigo, por sus hermanos. ¿Sí? Pidámosle al Señor esa gracia, que nos ilumine y que el Espíritu Santo permita que amemos a Dios y a los hombres adecuadamente. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los que no se han inscrito al canal, los invito a que se inscriban y que se conecten el próximo miércoles 1 de noviembre a las 7 de la noche en el canal para nuestra segunda clase del estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Saludos a sus familias, Dios los bendiga.